donde nos juntábamos con tres compañeras que están en Brasil. Una es Laura Corcuera, que es activista social, es artista y es periodista del Salto, y que está cubriendo desde, bueno, ya hace varios días toda la campaña en Brasil, haciendo mañana un directo con diferentes entrevistas a muchísima gente que está participando en la campaña, ¿no? Entonces, Laura yo creo que tiene un mapa tremendo de toda la gente que está moviendo, ¿no? Las decenas de reuniones y entrevistas en estos días, ¿no? Luego, Vanessa Silva, espero que se pueda conectar, periodista de Diálogo do Sur, que no está en ello, espero, y Débora Calcavente, que entrará a esta nueva reunión, pero va a entrar antes de que acabe la sesión, y que ella es militante del PSOL, el partido del que era cargo público María Franco cuando fue asesinada, y que está siendo una de las organizaciones de choque en la calle para empujar, para echar a Bolsonaro del poder, ¿no? Esta época gris, muy gris de la historia de Brasil y de la historia mundial, ¿no? Donde un presidente absolutamente corrupto, absolutamente ligado a las fuerzas paramilitares, contrario a cualquier derecho de igualdad, cualquier avance social, se hace con el poder, ¿no? Y luego para que hagas eso, ¿no? Bueno, un presidente que es una amenaza, digamos, para el mundo, y que puede acabar su mandato mañana mañana con una victoria de un Lula que fue encarcelado injustamente durante ese mandato, ¿no? Y ahí con Lula contábamos la anécdota de hace 2 años, cuando Lula había sido premiado, y hay que decirlo, premiado con el premio Princesa de Asturias, el príncipe de Asturias, entonces, a la comunidad internacional, ¿no? Era el desarrollo, bueno. Fue justo después de la elección de Lula, y yo creo que hubo una operación de las empresas también multinacionales españolas en Latinoamérica que querían acercarse al gobierno de Lula, y ese premio tenía que ver mucho también con los intereses estratégicos del gran empresariado y las grandes oligarquías españolas en Brasil, ¿no? Nosotros cuando fue esta entrega de premios hace 2 años, que estaba Lula en la cárcel, hicimos unas camisetas con Lula libre, para ir a entregar una carta a la Fundación Princesa y decirles: ustedes premiaron a Lula, está injustamente encarcelado y está manteniendo un silencio indigno de una cuestión como uno de los premiados que ha defendido estos valores históricamente, ¿no? Bueno, la Fundación nos respondió a la petición que hicimos, ¿no? Pues ahí hizo el acto con el canal del libro, luego la sacamos por ahí, ¿no? Pero Lula salió empujado con una movilización popular inmensa, y estamos a 24 horas de que pueda volver a ser presidente de Brasil, de la cárcel, al gobierno de Brasil, ¿no? Y por eso nos sentíamos, bueno, pues emocionados de poder hacer unas jornadas donde pudiésemos hablar de ello, donde pudiésemos hablar también de la labor de las mujeres en empujar esta resistencia feminista frente a Bolsonaro, ¿no? Yo creo que ha sido clave, ¿no? Y por eso queremos contar con varias compañeras de Brasil, porque no se entendería probablemente la lucha contra Bolsonaro y esta resistencia sin una labor en lo social, en lo político ha liderado Lula, pero en lo social ha liderado el movimiento feminista, y que clave, ¿no? Entonces, es el origen de esta jornada que acabamos, jornada internacionalista, donde acabamos, ¿no? Nos acompaña Nacho, para hablar un poco, Nacho Durán, que, bueno, yo creo que probablemente nuestro activista social asturiano más comprometido con Brasil, ¿no? Y que ha estado, bueno, pues organizando también de la jornada. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvón. Buenos días, Brasil. Lo primero es decir que Lula es un ladrón porque robó mi corazón. Y así también para situar un poco lo que decía ese momento de la cárcel de Lula, hoy también para situarnos en cómo están las encuestas para mañana.
según la última encuesta, que en Brasil se pueden publicar, hoy publicará una, que es la última, se puede publicar hasta el día antes. Lula, de los votos válidos, tiene 50% con un margen de error de 2%. Luego oscila entre 48 y 52, y Bolsonaro está a 36. Puede subir un poco, sí, pero muy poco, para daros cuenta. Lula lleva liderando las encuestas desde antes de entrar a la cárcel. Antes de entrar a la cárcel, todas las encuestas que hubo, cuando estuvo en la cárcel, con las elecciones de Bolsonaro hasta que tuvo que renunciar, lleva liderando las encuestas. Entonces eso es impepinable, digamos, ¿no? Y hablabas así eso, el papel de la mujer y todo eso, que es algo que me gustaría, yo sigo Débora del PSOE, o hasta Laura, si conoce un poco más los detalles, la infrarrepresentación que hay en el Congreso brasileño de las mujeres. O sea, siempre fue en los últimos años entre el 5, 7, 8%, en las últimas elecciones fue el 15%, y se creó una ley que parece que no está beneficiando mucho, porque obliga a los partidos, que es el fondo partidario que viene público, con la financiación pública, se ve, creo que el 30% a candidaturas de mujeres. Pero lo que pasó, sobre todo con lo del Frente Amplio, hay que pensar que Lula no es solo ahora el Partido de los Trabajadores, son 10 partidos en coalición, todo lo que va desde el centro derecha o casi de la derecha democrática hasta la extrema izquierda. De ese momento que estamos viviendo ahora, de vida o muerte, en tantos sentidos, o sea, desde la salud pública que fue la pandemia, o de todo el tema de las armas, como este año pasó a haber más civiles armados que policías y militares juntos, por ejemplo, ¿no? Y en Amazonas, que te decía antes también que eso es tensión de vida y muerte para todo el planeta, ¿no? Y como hay trabajando en toda la deforestación, esa necesidad de luchar contra poner democracia sí, democracia no, pues fue haciendo que un montón de mujeres se fuesen cayendo en las candidaturas, ¿no? En el momento que se va agrupando, pues cada vez que se suma, pues van cayendo, lo típico también de los hombres que tienen candidaturas más, con más tiempo, que son más mediáticos, que tienen más espacio en los medios, y ella acaba haciendo eso. Y prácticamente creo que solo hay una oportunidad, una chance de una gobernadora ganar un estado. O sea, ya actualmente de los 27 estados que hay, solo hay una gobernadora. Para que se hagáis una idea de cómo está la paridad, ¿no? Entonces, pues sí, hay un montón de candidaturas y se puso más dinero a las candidaturas de mujeres, pero tampoco tienen esa oportunidad los medios de comunicación. Lo Laura conoce un poco de esto. Y también sobre las mujeres, bueno, uno de los objetivos principales de Bolsonaro, por lo misógino que es, y sobre todo por ese fundamentalismo evangélico que tiene, que lleva desde siempre, por eso ya se conocía hace 20, 30 años que se le conoce, ¿no? Se hizo famoso con el Caiga quien caiga de Brasil, haciendo chistes misóginos y homófobos y esos comentarios, ¿no? Principalmente tenía como objetivo a las mujeres periodistas, y eso pasa en los últimos debates, de insultarlas en medio del debate, insultar a las grandes periodistas, y que tuvo que salir todo el mundo a defenderlas después. Entonces, prácticamente cada vez que hace una declaración donde hay una mujer periodista, luego se acaba desviando el foco porque se pierde mucho tiempo en tener que defender esas situaciones, ¿no? Y como ejemplo también, en ese momento donde quizás, o sea, para muchos es ese momento donde se podría haber parado esta locura, que fue en aquel momento del impeachment que ahora reconocido por la justicia, juzgaron a Dilma por los crímenes supuestos que había cometido cuando el impeachment, y fue a suelta de todos los crímenes, o sea, lo que se llaman las pedaladas fiscales, que eran unas operaciones que a los 2 meses de quitar a Dilma, el Congreso legalizó.
la quitaron del puesto por algo que 2 meses ya era legal, ¿no? Aunque luego tenía otras causas que la hubiesen quitado de cualquier manera, ¿no? Y en esa votación loquísima, que fueron los 513 diputados, uno por uno, dando su discurso en televisión nacional, visto por mínimo 100 millones de personas en vivo, iban cada uno soltando sus locuras, ¿no? Yo voto por el Corinthians y qué sé yo, el pan de queso. Cada uno iba diciendo su tontería y o sea, la mayoría por Dios, por la patria, por todo eso. Y ahí fue cuando llegó Bolsonaro y dijo, yo voto por Dios, por la patria, por la familia. Y en nombre del general Carlos Alberto Brillante Ustra, que fue el torturador, además lo dijo ahí exactamente, el torturador de Dilma Rousseff, ¿no? Eso ya hubiese sido se llama ya una quebra de decoro parlamentario. O sea, ya se le podía haber abierto una causa y que no siguiese diputado. Pero ahí a los medios de comunicación, lo que allá se llaman los PIGs, es el partido de la prensa golpista, el partido de la prensa golpista, ¿no? Es la Globo, la Folia, el Estadão, todas las televisiones, la CNN, las televisiones evangélicas, pues les interesaba tanto echar a Dilma, porque era, si no se echaba a Dilma no se arreglaba nada, y, y ahí pues se aprovecharon para insultar. Y ahí ya acabando también para entender cómo se liga esto del 2016 a lo que fue pasando. Ahí fue cuando Bolsonaro hizo un insulto homófobo al único diputado que ha subido de la Cámara, que era Jean Willis, del PSOE, y ahí este le respondió con un escupitajo, ¿no? Entonces, ahí Jean Willis fue procesado por ese escupitajo, mientras Bolsonaro, diciendo todas esas burradas, no pasó nada. Jean Willis se presentó a las elecciones en 2018 sobre fuertes medidas de seguridad, era un compañero íntimo de Marielle. Como curiosidad también para entender cómo es la política de Brasil, es un chico del nordeste que ganó el Big Brother, el Gran Hermano, ¿no? Ahí, a partir del Gran Hermano que dio el salto a la política, ¿no? Ahí ganó las elecciones, como las votaciones son sobre las personas, como tuvo tantos votos porque era de los más populares, arrastró a un montón de otros candidatos y él justo fue a ganar y exiliarse a Barcelona. Porque tenía unas amenazas, ¿no? No son las típicas amenazas de Twitter de te voy a matar, no sé qué, tal. No, son amenazas de focos de todas sus familias, sus pueblos, no sé qué, las casas de la familia, él dijo que ya no podía más, y él se sirvió y está haciendo políticas de allá, estudiando un máster ahí, bastante colaborando con la Recolau, bastante temas, y que es de los políticos que se necesitan en Brasil, ¿no? Que sea por motivo otro también, sí, lo último. También otro caso que es Manuela Dávila, que fue la vice de Fernando Haddad. Fernando Haddad, que era eso, había que elegir, fue lo que la Folia San Paulo, el Estadão, dijeron, es una escolia, es una elección, es que elección es es una opción difícil, ¿no? La tribuna que sacaron en el periódico, la editorial del periódico el día anterior, era un general expulsado del ejército por haber hecho ataques terroristas contra el propio ejército, haber hecho huelgas, escrito en los periódicos y fue expulsado, contra un profesor, doctor en economía, con varias carreras y que fue el mejor ministro de educación de la historia, el mejor alcalde de San Paulo en la historia, ¿no? Y era una opción muy difícil, ¿no? Y ahí estaba Manuela Dávila, la vice, y a partir de ahí sufrió tantos ataques de ese nivel también, de Jean Willis, de amenazar a toda la familia, bueno, agresiones por la calle, por todos los lugares, y era una de las que podría haber liderado también al gobierno de Río Grande del Sur o otras cosas, y no lo hizo por todo eso. Entonces, que no haya mujeres que estén representadas, sobre todo en esta elección, tienen como siempre, un montón de causas, pero es la violencia política. Sobre todo. Gracias, Nacho.
Bueno, Laura, no sé si me oyes. Y si no me viste antes, bueno, te presenté un poquitín, pero tú te habías marchado un segundo, pero bueno, estaba que estabas cubriendo en primera línea con muchísimas entrevistas y conversaciones las estas elecciones de Brasil, que eres artista social, eres periodista con el salto y muchas más cosas, y bueno, que yo creo que has estado pulsando todas estas semanas pues, el clima político, y bueno, que nos puedes contar cómo lo ves, bueno, todo lo que quieras contarnos. Pues, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad. Muy bien, pues buenos días, bon dia. Estoy hablando desde Sao Paulo. Aquí son las 9:40 de la mañana. Tenemos 5 horas de diferencia horaria con el Estado español. Entonces, para vosotras, buenas tardes. Efectivamente, Dani, llevamos varias semanas preparando con mucha ilusión y compromiso lo que esperemos que mañana sea un cambio de marco político y de rumbo, no solo en Brasil, en Pindorama, Brasil, como lo llamaban los pueblos tupí, Pindorama, tierra para plantar, sino en toda Via Yala y, por supuesto, en todo el planeta. En lo que suceda mañana tiene una trascendencia que entronca directamente con las raíces de los estados de derecho y la propia noción de democracia. Aquí en Brasil la tensión es una tensión que se mastica en silencio y es difícil de describir con palabras porque el bolsonarismo, esta corriente neofascista que lleva 4 años destrozando pues, no solo esta tierra, sino todo lo que afecta, ¿no?, al globo, tiene una estrategia de violencia, de agresión, de amenaza constante, ¿no?, desde lo más micro y lo más sutil hasta lo más burdo y lo más mediático. Por contaros, mañana en El Salto vamos a estar haciendo una cobertura de streaming sonoro. El Salto Radio va a estar cubriendo desde las 2 de la tarde españolas, que serán nuestras 9 de la mañana, hasta las 7 de la tarde españolas, que serán nuestras 2 de la tarde. Entonces vamos a hacer una cobertura a pie de calle, hablando con la gente y bueno, compartiendo un montón de audios que nos han ido enviando activistas, artistas, políticas, investigadoras sobre todo este proceso, cómo lo están viviendo y qué implica este proceso electoral ahora mismo. Y terminaremos sin haber dado el resultado que esperamos desde el Salto y en nuestra práctica del ejercicio del periodismo situado, y en este caso con mayor necesidad el posicionarnos como un periodismo antifascista, es que Luis Ignacio Lula da Silva sea de nuevo presidente y que gane estas elecciones mañana, en la primera vuelta, como dicen aquí en Brasil, el primer turno. No solo por lo que va a desestresar y lo que va a dinamizar desde ya este resultado, que realmente se materializará el 1 de enero, ¿no?, con la posesión en el 2023, sino también por una cuestión de seguridad. Ayer el PSOL convocó una recepción de delegaciones internacionales, fue muy emocionante, venían compañeras del Frente Amplio de Argentina, de Uruguay, compañeras de Perú, de Ecuador, de México. Y ahí básicamente el PSOL sí que insistió mucho en esta cuestión de la seguridad, ¿no? El irnos a una segunda vuelta supone perpetuar unas semanas más el clima de violencia y de agresión que se está viviendo aquí, por no hablar ya de quienes son activistas por los derechos humanos, que son quienes están poniendo más el cuerpo. Otra cuestión que vale la pena reseñar para mañana es que todavía no es seguro, pero podría darse que el transporte público fuera gratuito, y esto va a ser importante porque mucha gente en unas condiciones ya no de precariedad, sino de pobreza. Estamos hablando de una población de 215 millones de habitantes, que es Brasil, donde la pobreza ha aumentado, ha vuelto el hambre, estamos en una situación muy, muy horrorosa, emergencia social muy brutal. Entonces la gente no tiene dinero para cogerse un autobús e ir a votar, ¿no? Aquí en el país de Brasil, desde los 16 años las personas pueden votar, cosa que es bien interesante. Personas de 16 y 17 años no tienen la obligación de votar, a partir de los 18 sí es obligatorio, hasta los 70. Pero este año ha habido más de 2 millones de personas de 16 y 17 años que han pedido el título de elector o de electora, que es
el documento requerido para la votación. La votación es una votación electrónica, es un sistema electoral que bien podría copiarse en todos los países del planeta, porque además de ahorrar un montón de gasto en papel, a través de un sistema de encriptación, permite que justamente vayamos a saber con transparencia y con total auditoría y en muy poco tiempo el resultado de estas elecciones. El bolsonarismo, en sus líneas de ataques, de mentiras y todo tipo de barrabasadas, pues sí que está cuestionando este sistema electoral, ¿no? Como que no es muy seguro, que hay hackers, en esta criminalización también de la idea de hacker, claro. Entonces mañana sí que se espera que Bolsonaro dé un pronunciamiento después del resultado. Ya digo que para vosotras será a las 12 de la noche, o sea que sí que os da tiempo a tomaros una infusión y escuchar antes de iros a dormir el resultado. Entonces, bueno, sí que se está muy pendiente de la reacción, ¿no? Y la narrativa que se va a crear después de este resultado. Anteayer hubo el último debate televisivo en la Globo y fue un horror. Fueron todos contra Lula. De hecho, bueno, apareció hasta la figura de un padre fake, tal llamado padre Kelmon, absolutamente fanático, donde casi al lado de este señor Bolsonaro parecía hasta un demócrata, ¿no? Entonces fue una jugada bastante fea. Lula salió con íntegro de aquel debate. Entonces vamos a ver mañana también cuáles son las narrativas que se van generando. Por terminar ya aquí daros la dirección del directo, que va a ser en elsaltodiario.com/directos/radio. Ahí estaremos en el Salto Radio contándoos de una forma, pues creemos que original e incisiva y conectando un poco con la realidad que se está viviendo en el Estado español también, estas elecciones generales de Brasil. Y para terminar, de verdad, decir que aunque hubiera una segunda vuelta, está planificada para el último domingo de este mes, para el 30 de octubre, es improbable que la haya, estamos deseando todos que no la haya, pero aunque la hubiera, todo lo que es la composición de la Cámara, estamos hablando de diputados federales, diputados estatales, senadores y gobernadores, ese mapa lo vamos a tener ya a partir de mañana por la noche. Y bueno, hay un desafío político y social muy grande ante estas elecciones. Gracias, compañeros. Hola, Débora, no sé si nos oyes bien. Bueno, muchísimas gracias por dedicar unos minutos del último día de campaña, que es un día tremendamente complicado con muchísimas cosas y que has podido dedicar pues, unos minutos para hablar con nosotros. Débora es abogada, si no me equivoco, es responsable de relaciones internacionales del PSOL, que el partido socialismo bueno, eso para todos bueno, yo creo que ha sido una fuerzas de choque de resistencia contra Bolsonaro en los últimos años, pagando un precio altísimo bueno, en el caso de Madrid, pero también en amenazas, en acoso del fascismo de Bolsonaro y ha sido también uno de los pilares de la Organización Popular en toda esta campaña electoral para cambiar este periodo negrísimo de la historia de Brasil que esperemos que se abra con un momento de esperanza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buen día. Ya pido disculpas por mi portuñol, pero muchas gracias por la invitación. La expectativa es grande para nosotros, pero hay una probabilidad real de ganar en primera vuelta. Pienso que mis compañeras ya trataron de eso, pero me gustaría hablar un poco de una perspectiva militante de cómo Brasil se quedó dividido, cómo llegamos hasta acá. Estamos como partidos en dos por el balance del gobierno Bolsonaro. En 3 años nuestra vida
se deteriorado significativamente, pero aunque Bolsonaro tiene como 30% de las intenciones de voto, como llegamos hasta acá, ¿sí? En 3 años, nosotros vimos como 680.000 muertos por COVID. Nosotros vimos una fuerte campaña contra la vacunación, lo que en Brasil no es, fue una novedad. Nosotros vimos una inflación global mayor que 10%. Eso es de un impacto muy grande para los más pobres. Nosotros vimos un aumento del desempleo muy significativo y de la precariedad a través de reformas de mucho impacto. El propio golpe contra Dilma Rousseff en 2016 obedeció mucho a esta lógica de una necesidad grande de buena parte de la burguesía, del capital financiero, de expandir la superexplotación, y buena parte de la clase trabajadora llegó a creer que sería necesario ceder derechos como la única forma, la forma correcta de garantir más trabajo. Isso é parte das derrotas ideológicas que venimos sufriendo, e o aumento da pobreza, da miséria é tão impactante que como 19 milhões de pessoas não têm o que comer por mais de 24 horas em Brasil. É como o tamanho do Chile com hambre. E, bueno, Bolsonaro também ha sido um governo com recorde de deforestação da Amazônia, aumento de los delitos ambientales, impunidade de esos delitos. É uma novidade, é como depois de la redemocratização, é a primeira vez que vimos um peso histórico de los militares dentro do governo, com muito espaço para intervir nas decisões políticas e agora questionar o sistema eleitoral, que é como a linha política mais importante do final das eleições para Bolsonaro, seus apoiadores. E nós vimos uma marca que ha escuchado agora da companheira muito forte do aumento da violência política. Isso é importante porque em 2018 nós chamamos as mobilizações del ele não, como chamamos acá em Brasil, em várias cidades tivemos apoio, mobilizações contra a possibilidade eleitoral de Bolsonaro, e agora o clima político é tão polarizado que Bolsonaro ha logrado imponer um medo em muita gente, que muitos nos procuram como, bueno, estou com vos, pero no me siento com ganas de ir a las calles, no me siento com ganas de declararme, de hablar públicamente de mi voto, tengo mucho miedo. Nosotros hemos escuchado mucho sobre eso. Y como estamos en las calles, mucha gente pregunta, pero ¿cómo están en las calles, en la campaña? ¿Qué ha pasado? Y bueno, la superación efectiva de Bolsonaro, su peso que será grande en parlamento, del grupo de extrema derecha en torno de él, no se encerra en las elecciones ahora, pero partimos de una experiencia muy importante para la izquierda brasileña, aunque todo eso, que fue asumir como táctica general
la construcción de un frente único del movimiento social de todas las izquierdas, o su mayor parte, para convocar movilizaciones en estos años contra el golpe, en primera oportunidad, y año pasado por fuera Bolsonaro. Esas movilizaciones fueron muy importantes para el desgaste del gobierno, pero lamentablemente llegamos a las elecciones con Bolsonaro en el poder y más que eso, es peor que eso, con cerca de 30% de apoyo en intención de voto. Y esa es la principal razón porque PSOL, que es un partido anticapitalista en Brasil, no lanzó candidato por la primera vez y forjó una unidad de izquierda con Lula en torno de su campaña contra Bolsonaro. Y pienso que esa fue la decisión muy, muy correcta. La batalla en todos los terrenos junto a la clase trabajadora es durísima. Bolsonaro no solamente tiene 30%, pero esos 30% están moralizados, están creyendo en la posibilidad de victoria, están como activos. Y aunque nuestra gente, buena parte de nuestra gente tiene miedo, ellos convocaron una movilización importante en 7 de setembro, acá en Brasil, con fuerza, con peso, con discurso en favor del golpe y peor. Por lo tanto, la unidad de izquierda en Brasil y Lula ha logrado hacer una frente más amplia que la izquierda. No fue nuestra posición, pero la táctica del PT caminó en este sentido y la composición del Parlamento posiblemente no será con la victoria que nosotros queríamos, luchamos para el peso de la izquierda, o sea, probablemente la izquierda no será del tamaño en Parlamento Nacional para, por ejemplo, sola impedir un pedido de impeachment. Muy probablemente ampliamos el peso de la izquierda, pero no como sea necesario. Y ahora es muy posible que mañana Lula sea victorioso, tenga una victoria. Es muy posible, muy necesario, porque una segunda vuelta amplía la posibilidad de cuestionamiento de las elecciones, del proceso electoral, amplía el espacio para la polarización, para el desgaste también de Lula, pero mismo que tengamos esa victoria mañana, pienso que la batalla final mismo contra bolsonarismo, contra Bolsonaro, nuestra lucha definitiva será en las calles, será por más tiempo, será ideológica, política, social, y la unidad de la izquierda que hemos logrado hacer en los últimos años será también necesaria para impedir posibles tentativas de manobras golpistas y también los ataques a los derechos que ciertamente van a unificar no solamente la bancada de extrema derecha, pero también la bancada neoliberal como un todo.
pero evidentemente sin Bolsonaro en el poder, nuestras condiciones de vencer el miedo y ampliar el espacio para las reivindicaciones de la juventud, de los trabajadores, será evidentemente mayor y es lo que esperamos. Hoy será un día de mucha lucha acá. Tengo actividad hasta las 10, que es el final de la campaña, la hora que hacemos paró. Por lo tanto, no voy a poder quedarme con vos hasta el final, pero desde la militancia del PSOL, de la militancia feminista en Brasil, los agradezco por el apoyo, por pensar en Brasil, por estar con nosotros contra Bolsonaro y seguir acompañando, porque la solidaridad internacional será muy, muy importante para combater las mentiras, las fake news y las posibles amenazas de Bolsonaro diante de su derrota. Es eso. Muchas gracias. Gracias, Débora. Yo creo que tienes que marchar, no sé si hay que buscar alguna pregunta rápida o lo abro, sí. Venga, pues sí, bueno, por ahí para el público. Hola, Débora, tudo bom? Muita força aí hoje. Bolsonaro sabemos que es un corrupto, que tuvo más de 150 pedidos de impeachment que no fueron procesados y que todos podrían serlo, todos los crímenes que hizo en la pandemia, todos los casos de corrupción que ya venía arrastrando estos 30 años, las rachadillas, los trabajadores fantasmas, todos los 107 inmuebles que se descubrió ahora que compraron, mitad de ellos con dinero en efectivo en estos últimos años de la familia, y sobre todo el gran escándalo de corrupción, que es lo que se llama el presupuesto secreto, que fue eso que hicieron ahora para comprar los votos. En el año de elección no se pueden dar ayudas como por ejemplo estuvo dando de la renta mínima o ayudas a taxistas, a camioneros, y lo hizo a través de decretar un estado de emergencia que no existe, y repartió millones y millones a alcaldes y gobernadores y diputados y por todo el país para hacer la campaña y para que esa gente se reelija y pueda continuar con un congreso donde la izquierda no tenga tanta fuerza. Mi pregunta, a modo de broma, es, ¿te parece que va a ir a la cárcel de la Papuda en Brasilia o va a preferir quedarse en Bangu, más cerca de casa? ¿Qué va a pasar con Bolsonaro y la justicia en el momento en que Lula gane? O, Sí. dicho de otra manera, ¿en qué dictadura árabe te parece que va a exiliarse? Aquí, por recomendaciones, le envié a Dubái, a nuestro antiguo jefe de Estado. Parece que le está yendo bien allá. Gracias. Sí. Mira, el tema de la corrupción ha sido uno de los más importantes en Brasil, en la política brasileña en los últimos años. En parte, lo que da, una de las cosas que sustenta el peso de Bolsonaro es la campaña muy ostensiva contra PT, más que Lula, contra PT, porque Lula ha sido inocentado. Pero el PT, como la campaña contra PT, que es una campaña en realidad contra la izquierda, es mucho vinculada a las denuncias de corrupción y a como la asociación del PT y de la izquierda con el combate a la familia, con las pautas conservadoras
en general, pero principalmente el tema de la familia. Las feministas, LGBT, están en las escuelas, en las universidades, pero Bolsonaro ha tenido en su gobierno como al menos 5 graves denuncias con pruebas de corrupción, a como audio de Bolsonaro ensinando a cómo sería propina, a cómo tener propina, que es como dinero de su mandato de diputado, de sus asesores para sí mismo, cómo hacer eso en una caja de zapatos. Es así. Pero pienso que Lula ganar es el primer paso para prender Bolsonaro. Pienso que es muy importante lucharmos para que Bolsonaro sea punido por sus muchos crímenes, pero la composición del Parlamento, el clima general será muy decisivo para garantir que Bolsonaro sea preso mismo, porque su base de sustentación en el Parlamento y en las instituciones en general, aunque es minoritaria, posiblemente es minoritaria, es aceptativo hablar eso, pero es la mayor minoría. Y eso puede ser decisivo. Por lo tanto, hay que haber una presión de bases, una presión de movilización. Ciertamente hay que haber para presionar por la punición efectiva de Bolsonaro, sus hijos, su entorno, como es justo, efectivamente. Bueno, Débora, no tendremos más, dejamos bueno, continuar con el intenso día. Tienes aquí unos amigos y amigas en Asturias, en España, que bueno, es para lo que creáis y bueno, tenéis todo nuestro apoyo y cariño internacionalista y por un ciclo que esperamos que sea bonito y que se acabe este ciclo del miedo a poder hacer política, a poder salir a la calle, a poder defender los derechos y a poder defender vivir una vida. Lo cual, muchísima suerte en estas últimas horas de campaña y muchísimas gracias. Laura, no sé si sigues por ahí o... ¿Sí? Vale, pues mira, te quería hacer una... Espera, se te silenció, no sé si lo podemos abrir. Una última pregunta para ti. Hola. Hola. Te quería... Sí. Sí, te quería preguntar, bueno, yo creo que algo ha salido ahora de cuáles eran quién apoya a Bolsonaro, ¿no? ¿Quiénes son los bolsonaristas, ¿no? Porque desde fuera es difícil de entender quién puede estar detrás de un presidente tan loco, ¿no? Y que parece que no solamente una caricatura, sino que su día a día es bueno, además vinculado con corrupción, vinculado con los paramilitares, con incluso, bueno, cosas muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué es la base social del país que está detrás de Bolsonaro? Luego te quería preguntar cuál es el peso de los movimientos populares y los movimientos feministas en particular, qué función han tenido para ti en estos últimos meses de lucha y años de lucha contra Bolsonaro, y luego qué podemos esperar del tercer gobierno de Lula, ¿no? Que Lula lo vamos a encontrar en una coalición con un ex rival del centro derecha o de la derecha, de vicepresidente, ¿no? Una coalición amplia que se ha basado en la recuperación de la democracia, ¿no? ¿Qué se puede esperar de este Brasil? Si es un Brasil que puede hacer avances sociales, que puede cambiar América Latina, o si va a ser un gobierno muy tibio también, que no se salga mucho de los grandes consensos económicos. A ver, pues por partes que has preguntado muchas cosas, Ripa. ¿Quién está apoyando a Bolsonaro? Claro, Bolsonaro ganó en el 2018 como
como resultado de todo un proceso de golpe parlamentar, ¿no? Que empieza en el 2016 con la destitución de Dilma Rousseff, de la presidenta, como ha explicado Cavalcante ahora, y en el 2018, en esas elecciones donde ya había cogido el poder Temer, ¿no? Y había hecho una reforma laboral y había puesto el famoso techo de gasto, ¿no? Que supone como blindar durante 20 años la imposibilidad de que el dinero de inversiones empresariales se pueda utilizar para derechos sociales. Bueno, una barbaridad. Entonces, en ese contexto, Bolsonaro gana con todo el empresariado y el lobismo más agresivo de Pindorama, Brasil, y de Abya Yala y del resto del planeta. O sea, que hay una connivencia también de las élites empresariales, donde pues, multinacionales, incluidas las españolas, son conniventes con todo esto, porque además Bolsonaro gana las elecciones en las urnas, con toda una campaña también mediática muy tóxica, ¿no? Las llamadas fake news, mentiras sistemáticas, muchísima inversión en ese tipo de producción de desinformación. La desinformación se convirtió en un negocio, se hizo muchísimo dinero y de hecho se sigue movimentando mucho dinero. Es verdad que la diferencia entre esas elecciones y las de ahora es que WhatsApp no es nuevo, que llueve sobre mojado y por tanto sí ha habido intentos, aunque bastante limitados, ¿no? de penalizar algoritmos, ¿no? De que YouTube no pueda estar difamando y publicando contenidos que son un delito, vaya, por incitación al odio, criminales, en fin. Entonces, esa diferencia yo creo que se va a notar ahora también, porque luego está una clase media descontenta, ¿no? En contexto de desafección política, de un antipetismo y un anti-Lula muy alimentado, ¿no? Que pasan a votar a Bolsonaro, ¿no? Creyéndose un poco pues, que este tipo iba a luchar contra la corrupción, ¿no? Desde esa idea tan épica de la patria y tan, bueno, instrumentalizando mucho también la fe religiosa, no solo la fe evangélica, también la católica, no hay mucha instrumentalización de esas creencias religiosas. Y de hecho, en esta campaña Bolsonaro está apoyándose mucho en Michelle Bolsonaro, que es evangélica, que está haciendo un montón de discursos, que realmente bueno, se cree el discurso evangélico porque ella es evangélica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa mañana, porque hay una clase media descontenta y desafectada políticamente que votó a Bolsonaro y que yo creo que se ha dado cuenta de que así ha sido un error, ha sido el mayor despropósito de la historia de Brasil en todos los ámbitos, económico, político, social, cultural. O sea, antes hemos oído, ¿no? Pues la barbaridad de muertes que ha habido aquí por COVID, solo por COVID, más de 680.000 personas fallecidas solo por COVID, más luego todo lo que generó indirectamente el COVID, ¿no? Aquí en Brasil. Entonces, bueno, vamos a ver. Por otro lado, sigue habiendo, bueno, pues la corriente bolsonarista. Es que por eso tiene ese nombre, ¿no? Porque es una corriente donde se crea una narrativa muy desconectada con la realidad. Pero al mismo tiempo eso es real, que hay gente que está armada, que esto es otro tema que daría para hablar mucho, ¿no? El proceso de como que la población se ha ido armando en estos últimos 4 años, que da mucha cosa. De hecho, bueno, ha habido varias personas asesinadas en diferentes lugares del país, en Seara creo que fue la última, por expresiones políticas, ¿no? Y que uno saca una navaja o saca una pistola, sobre todo pistolas, y ¡pum! Entonces, hay toda una parte del bolsonarismo que va a votar. Ayer, por ejemplo, iba yo al centro de la ciudad y llamé a un 99, a un coche de la cooperativa 99, y que es como un Uber. Y bueno, yo hablando, ¿no? Porque la gente no habla mucho. Aquí en Brasil hay justamente por este clima de violencia y la amenaza pesada del bolsonarismo, la gente no se expresa. Yo no he vivido otras elecciones aquí en Brasil, pero entiendo que en el año 2002, por ejemplo, cuando Lula ganó el primer mandato, no había este miedo de expresar las ideas políticas, que puede ser del PT, puede ser del PCdoB, puede ser del MDB, puede ser del PSDB, puede ser incluso del Partido Liberal, que es con el que esta vez Bolsonaro ha firmado, ¿no? Pero
ahora mismo hay miedo y es como hay mucha prudencia, ¿no? Entonces yo me estoy acercando a las personas pues preguntándoles un poco a partir del sistema electoral electrónico que he mencionado antes, ¿no? Como, wow, es una gran referencia, está muy bien. Y ayer con este conductor pues empezó, no, ese sistema está, no es fiable, habría que hacer una cosa impresa. Y ahí empecé, bueno, pues bolsonarista, vamos a ir viendo, ¿no? Y entonces empezó a decir todo el discurso que es una mentira pantagruélica, vaya, todo. Que si Lula es un corrupto impresionante, que si salió de la cárcel porque tiene un amigo en el Tribunal Superior Federal, que si nos va a llevar a la ruina, que si, bueno, pues Bolsonaro que tiene que ganar, porque es como, bueno, pues eso, la voz divina, ¿no? Que a la amada patria Brasil va a salvar, pero es como al mismo tiempo hay una distorsión tan fuerte entre la realidad y ese discurso. O sea, la cantidad de personas en situación de calle en la ciudad de Sao Paulo es, es muy, muy fuerte. El hambre, la violencia alimentada, ¿no? por, por todo este fanatismo. Entonces, de repente es como muy esquizofrénico, ¿no? Estar viviendo esto, el discurso que emiten los bolsonaristas, los datos, la realidad, el contexto, ¿no? Entonces, yo creo que ya sí que hay un punto de no retorno, que este señor sabe que va a perder mañana las elecciones y justamente por eso, bueno, está ahí como manteniendo un poco ese tono tan belicista, incluso dejando ahí siempre en el aire la posibilidad de querer hacer un golpe de Estado o el pronunciamiento que haga mañana, a ver en qué tono va a ser, ¿no? Pero aquí la sensación es que es la de una entidad que está abocada a perder, también por la cuenta que le trae a Brasil, porque si no se va a quedar aislada mundialmente, ¿no? Hay 7 misiones, creo, internacionales observando el proceso en la justicia electoral, en el Tribunal Superior Electoral. Creo que es el mayor número de misiones nunca que haya presenciado unas elecciones aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál era, Dani? No, un poco era ¿qué Lula vamos a encontrarnos? Y te había preguntado por el movimiento feminista en el ciclo anti. Vale, pues yo no sé qué Lula vamos a encontrarnos. Esperemos que, bueno, pues él tiene una serie de compromisos como un representante, un servidor público del Estado de Derecho. De hecho, bueno, ha conseguido en esta federación que empezó haciendo con el Partido Verde y con el Partido Comunista de Brasil, ¿no? Hizo una federación el PT y después esa federación fue sumando fuerzas políticas de tal forma que ahora mismo hay una coalición que es Brasil por la Esperanza, son 10 partidos políticos, entre ellos el PSOL, el Partido Socialismo y Libertad. Entonces, bueno, hay una serie de compromisos. Por ejemplo, el PSOL sí firmó 12 puntos con el PT de compromiso que tienen que ser cumplidos, ¿no? En todos los ejes temáticos, digamos, ¿no? La cuestión del presupuesto secreto, del techo de gasto, la cuestión de la reforma laboral, la cuestión de cambio climático, de naturaleza, ¿no? Frente a la devastación que llevamos sufriendo estos últimos 4 años, ¿no? De desmatamiento, deforestación, incendios provocados, matanzas de pueblos originarios, garimpo, que es, ¿cómo se dice el garimpo? No sé si existe eso en castellano, el extractivismo de minerales, ¿no? Ilegal, el robo de tierras, literalmente, que es el Grilagem, ¿no? La legalización del robo de tierras, todo esto es muy importante, ¿no? La cuestión de la demarcación de las tierras indígenas, la cuestión de los feminismos, de las poblaciones LGTB. Por ejemplo, Lula sí se ha comprometido que va a hacer un ministerio de los pueblos originarios, va a volver a hacer un ministerio de cultura que se cargó Bolsonaro, va a hacer otro museo, otro ministerio de cuestiones raciales. Entonces, bueno, en principio todo eso está ahí como un compromiso. Otra cosa es cómo va a poder hacer esto con una cámara más o menos reaccionaria, ¿no? Y la cuestión de los feminismos, bueno, a mí me parece súper potente lo que está sucediendo aquí, ¿no? Desde las bases sociales a cómo se van articulando, porque la diversidad y riqueza de colectivos sociales, de sociedad de movimiento, sociedad autoorganizada es impresionante, ¿no? Además, podemos conocer pues, los clásicos ya MST, MTST, MLB, pero hay infinitos colectivos sociales.
Y de ahí el peso del feminismo, de los feminismos negros, decoloniales y transfeminismos es muy, muy importante. Y sí empieza a tener un reflejo, ¿no?, en la política institucional. Ya lo vimos en las elecciones municipales del 2020 con candidaturas que estaban realmente abriendo brecha y haciendo otra política institucional. Candidaturas colectivas, quilombolas, indígenas. Hay varias candidatas ahora, por ejemplo, que ya llevan trabajando en mandatos municipales, que son mujeres trans, negras, con un discurso y una práctica impresionante, que desde el Estado español yo creo que tenemos mucho que aprender por ahí. Y por decir algunos nombres, aquí en Sao Paulo está Erika Malunguinho, está Erika Hilton, que ha sido diputada estatal y se presenta ahora como diputada federal. En Río de Janeiro está Taliria Petrone, está Mónica Benicio, aquí en Sao Paulo está Luana Alves. Pero bueno, hay un montón de activistas que vienen de los movimientos sociales y que han dado ese paso a, bueno, aquí ya hay que hacer espacio en estos lugares, que son los lugares de toma de decisiones y de poder, y que son espacios todavía copados por hombres blancos de élites económicas. Bueno, Laura, nos gustaría quedarnos mucho más discutiendo, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias también a ti, sé que también estás a mí en estos días, por dedicarnos un tiempo a conversar desde Asturias pues, sobre la situación de Brasil, que la llevamos muy presente. Muchas gracias a ti también y esperamos que quien quiera seguir mañana en directo y si no, seguimos leyéndote y sabiendo de lo más que por ahí. Muchas gracias. Olá, muito buenos dias, buenas tardes. Eu sou Vanessa Martínez Silva, sou editora da revista Diálogos do Sul e membro del proyecto Comunica Sul. Bueno, me pidieron un panorama cortito aquí al respecto de las elecciones y puedo decir para ustedes que estamos, después de muchísimo tiempo, viviendo un momento de esperanza. La posibilidad de que Lula gane ya en la primera vuelta es real. Los sondeos que aquí en Brasil son bastante confiables, los sondeos traen como 50%, o sea, en exacta margen los votos, la intención de votos en la primera vuelta. Eso puede ser un poquito más porque hay algunas personas que llamamos del voto vergonzado, que no quieren decir a la familia por presión, no quieren decir a los amigos también por presión en quién va a votar. Entonces, este voto va a hacer una diferencia también ahí en los resultados. Otro tema que nos está moviendo mucho ahora es la abstención, porque hay gente que la mayor parte de las personas votan cerca de casa y se puede votar en tránsito, o sea, se pide una autorización y puede votar en un sitio distinto de aquel donde es tu área de verdad. Ahora, no todos lo hacen. Yo, por ejemplo, voto en un sitio lejos, entonces yo tengo que tomar el transporte, el bus, metro, tren. Y eso está muy costoso en Brasil. Entonces hay también ese tema que la gente puede no ir a votar por el deslocamiento, por el tema del precio del transporte. Finalmente, en la sociedad tenemos esa visión de una esperanza de que finalmente vamos a salir de esos 4 años de gobierno Bolsonaro, que fue un gobierno liberal, pero liberal solamente en los temas que eran como vender nuestras riquezas, privatizar nuestros recursos. Y aquí, con relación a la gente, a los derechos, por ejemplo, LGBTQ, nada ha estado contra esos derechos. Entonces, es un poco raro
muy raro que pasó, además del incremento de la violencia en la vida cotidiana, aumentó el índice de feminicidio y también de violencias, de robo con violencias, con el uso de armas de fuego, claro, porque Bolsonaro facilitó el acceso a esas armas. Y finalmente el tema también del medio ambiente, creo que es algo que interesa mucho también en Europa, la preservación de las flores, de las selvas, y eso perdimos muchísimo en los últimos 4 años. Y ojalá se pueda reparar, porque algunos expertos dicen que no es posible, que puede ser algo que irreversible por todo lo que se dañó. Bueno, es un panorama rapidito. Ojalá volvemos a hablarnos y ojalá yo pueda contribuir nuevamente con esas evaluaciones, sobre todo después del domingo. Y ojalá, no sé, que ya logremos resolver eso en una primera vuelta. Muchas gracias a todos, abrazos.